El 1 de marzo de 2026, los titulares hablaron de una explosión en el sistema de Camisea. Ocurrió en Megantoni, en Cusco, y afectó el ducto que lleva el gas hacia la costa peruana. Ese mismo gas que sostiene el GNB y buena parte de la generación eléctrica del país. A primera vista parece un incidente técnico más, pero cuando miras un poco más arriba, entiendes que no se trata solo de una explosión aislada, sino de lo que ocurre cuando una estructura depende demasiado de una sola vía de transporte. Mientras el mercado eléctrico ajusta precios y las estaciones empiezan a restringir el despacho de GNB, lo que realmente queda en evidencia es algo mucho más profundo. Cuando esa línea se interrumpe, el sistema completo empieza a tensionarse. Esto ocurre porque el sistema depende de un único ducto principal para evacuar el recurso hacia los centros de consumo. No tienes alternativas inmediatas, no tienes vías de escape. Es la radiografía de un fallo sistémico que hoy compromete industrias y que mañana, bajo esa misma lógica de concentración, puede comprometer seriamente cualquier estructura financiera mal diseñada. La magnitud del evento se mide en velocidad de contagio. Ese ducto es la arteria principal del sistema termoeléctrico que abastece a la capital. Al detenerse el flujo en el corazón de Megantoni, la generación eléctrica pierde su insumo más eficiente. En la práctica, el sistema se ve forzado a priorizar los hogares y servicios esenciales, dejándote a ti, al sector privado y al transporte particular en un escenario de racionamiento que ya impacta en la operatividad del país. Si operas bajo la premisa de la eficiencia máxima, hoy estás viendo el costo de la vulnerabilidad. El sistema enfrenta este cuello de botella porque no se priorizó la redundancia. Es un diseño donde el ahorro de corto plazo creó un riesgo estructural de largo plazo. Este escenario es la representación física del riesgo de concentración. Es la probabilidad de pérdida por depender excesivamente de una sola variable. En finanzas de alto nivel, la concentración es el error más común de quienes confunden suerte con estrategia. Tener un sistema energético dependiendo de un ducto principal es igual de peligroso que tener una estructura de ingresos dependiendo de un solo cliente o un solo mercado. Mientras el flujo es constante, tu rentabilidad parece sólida, pero la infraestructura, al igual que los mercados, siempre tiene puntos de quiebre. La diversificación no es una medida de protección para principiantes, es la arquitectura necesaria para que tu sistema siga funcionando cuando la vía principal se ve comprometida. La crisis actual permite identificar quién tiene capacidad de mando y quién es un simple pasajero del sistema. Observa el comportamiento de las plantas eléctricas. Aquellas que solo funcionan con gas, hoy están paralizadas. Sin embargo, las de capacidad dual, aquellas que pueden pasar de gas a diésel inmediatamente para seguir operando, son las únicas que han mantenido el suministro. El sobrecosto de quemar un combustible más caro se acaba de pagar solo en cuestión de horas al evitar la parálisis total. Esa capacidad dual es la que define tu supervivencia financiera. Si eres un profesional que posee múltiples fuentes de ingreso o un inversor que mantiene activos con baja correlación, estás operando con esta misma lógica de redundancia. No buscas rentabilidad teórica más alta, buscas la capacidad de absorber shocks sin desmoronarte. En crisis, la liquidez y la versatilidad valen mucho más que cualquier proyección de crecimiento en papel. Lo ocurrido en Camisea es una prueba de tensión que nadie planeó, pero que tienes que analizar. Identificar tu ducto único es la tarea más urgente para cualquier estratega. Si tu estabilidad financiera, tu negocio o tu patrimonio dependen de una sola conexión que tú no controlas, tu diseño es defectuoso. En este tipo de escenarios, quien tiene liquidez suele capturar oportunidades que otros no pueden sostener. Los grandes capitales no esperan a que el ducto se rompa para buscar alternativas. Las construyen cuando todo parece sólido. La pregunta hoy no es cuánto recurso hay en el subsuelo, sino cuánta capacidad de resistencia tienes tú cuando el suministro principal se corta.
Mientras los equipos técnicos trabajan en el terreno de Megantoni, el mercado ya ha hecho su selección. Las empresas que no tenían capacidad dual están asumiendo pérdidas por paralización, mientras que los proveedores de energía alternativa y los que mantienen liquidez están absorbiendo la cuota de mercado de los que quedan fuera. El ducto eventualmente será reparado, pero la transferencia de capital de los vulnerables hacia los preparados ya se ejecutó. En las finanzas de alto nivel, el tiempo de reacción no se compra cuando la crisis estalla. Se tiene desde el diseño original de la estructura. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.